Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de atributos. Los atributos pueden ser simples o compuestos, almacenados o derivados, monovalorados o multivalorados y opcionales. Vamos a empezar explicando un atributo simple. Un atributo simple es aquel que no es divisible, sino que es atómico. Ya estuvimos hablando del concepto atómico. Por ejemplo, el género. El género de una persona se representa gráficamente mediante un óvalo y dentro de él se escribe el nombre del atributo. En cambio, un atributo compuesto se puede dividir en otros que tienen a su vez significado propio. Por ejemplo, la fecha de nacimiento está compuesta por el día, el mes y el año de nacimiento. Una dirección está compuesta por la calle, el nombre de la calle, la ciudad, la provincia, el código postal. Es una concatenación de valores de componentes. Su representación es un óvalo donde figura el nombre del atributo y de él salen unidos por líneas los atributos que la componen, en este caso calle, ciudad, provincia y código postal. Atributos derivados. Un atributo derivado es un valor calculado a partir de otra información que ya existe en la base de datos. Esa información puede estar dentro de atributos o de entidades que están relacionadas. Son información redundante y dentro de lo posible hay que evitarla. Por ejemplo, la edad del empleado es un cálculo a partir de la fecha de nacimiento. En este caso sería un atributo derivado del valor de otro atributo. Es más eficiente guardar la fecha de nacimiento del empleado y no la edad, porque la edad la podemos calcular a partir de la fecha de nacimiento. En cambio, si guardamos la edad en la base de datos, tenemos que estar cambiándola todos los años. Es más, tenemos que estar chequeándola todos los días para ver cuándo el empleado cumple un nuevo año. La forma de representar un atributo derivado en el diseño conceptual en el MER es mediante un óvalo con línea punteada. El número de copias de una película cuenta el número de entidades copias relacionadas con cada película concreta. Es un atributo derivado de otra entidad. Por ejemplo, si yo tuviera la película y la cantidad de copias de esa película, yo puedo simplemente contar la cantidad de copias y ya obtengo el número de copias, sin necesidad de guardar ese dato. Atributos monovalorados o monovaluados también, o multivalorados. Los atributos monovalorados o monovaluados son los que tienen un valor para cada entidad. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de un empleado en particular es única. El año de estreno de cada película también es único. En cambio, los atributos multivalorados o multivaluados tienen más de un valor para la misma entidad. Por ejemplo, la nacionalidad de una película, si es coproducida por varios países, tiene más de una nacionalidad. Un empleado puede tener varios teléfonos de contacto. Estos atributos a su vez pueden tener límites superior e inferior, límites que se establecen a efectos de su almacenamiento. Por ejemplo, yo puedo establecer que la nacionalidad que guardo de un empleado es como mínimo 1 y como máximo 2. Y los teléfonos puede ser que no tenga teléfono, por lo tanto el mínimo es 0 y el máximo de teléfonos que voy a almacenar es 3. La forma en que se representa un atributo multivaluado es mediante un óvalo doble. En este caso, nacionalidad. Los atributos opcionales o nulos se utilizan cuando se desconoce el valor de un atributo para cierta entidad, que puede darse por dos razones. El valor existe pero falta, por ejemplo, la altura de un empleado, que la tiene pero nosotros no tenemos la información en el momento, o no se sabe si el valor existe o no. Por ejemplo, el teléfono de un empleado. Puede ser que no tenga teléfono, por lo tanto, ese valor quedaría nulo. El concepto de nulo lo especificamos en el diseño, para que cuando se tenga que cargar los datos de la entidad, el programa o el sistema gestor no obligue a cargar un dato que no existe. Por lo tanto, es importante saber definir cuándo un dato puede ser nulo o no. Ustedes han visto cuando han llenado algún formulario que en el formulario les marcan con un asterisco cuándo ese dato es obligatorio. En ese caso, el valor está especificado que no puede ser nulo. En cambio, si no es obligatorio, puede ser nulo. Y otra
razón por la cual se utiliza el nulo es cuando la entidad no tiene ningún valor aplicable para el atributo. Por ejemplo, una fecha de alquiler de una película en que solo se venda, o una fecha de devolución de una película que aún no se ha devuelto. Acá tenemos dos modelos de notación del MER. El que nosotros vamos a utilizar es el que está a la izquierda, y hay otro más que está a la derecha, que es el que ven acá, que es otro sistema de notación. En el que nosotros vamos a utilizar, como ya habíamos mencionado, representamos la entidad con un rectángulo, en este caso empleado. Y luego los atributos mediante óvalos, y vemos acá que tenemos atributos simples, como fecha de nacimiento, nombre, número de seguridad social, DNI, un atributo multivaluado, como es el teléfono y la nacionalidad, un atributo derivado, como es la edad, y un atributo compuesto, como es la dirección, que está compuesta por la calle, la ciudad, la provincia y el código postal. En estos tres casos vemos que tenemos que el teléfono puede ser nulo, porque tiene como mínimo 0 y máximo 3. La altura también puede ser nula, tiene como mínimo 0 y como máximo 1. Y la nacionalidad no puede ser nula, tiene un mínimo 1 y un máximo 2. Dentro de los atributos tenemos un atributo en particular, que es el atributo clave. Ese atributo clave es un atributo con un valor distinto para cada instancia de un tipo de entidad. Por ejemplo, el DNI en empleado. Ese DNI es único para ese empleado y no se puede repetir. Una vez que nosotros establecemos que un atributo es un atributo clave, el sistema gestor de base de datos se va a encargar de que nosotros no podamos agregar un valor repetido en esa entidad. Es una clave que identifica de forma única a cada entidad concreta. También se le llama atributo identificador. Y la notación, acá están las dos formas de notación, la que nosotros usamos es el de la izquierda. Entonces, es un óvalo también, pero en este caso subrayamos el atributo que consideramos como atributo clave. Una clave puede estar formada por varios atributos. En ese caso sería una clave compuesta. Esa clave es una combinación de valores distinta para cada instancia. Por ejemplo, nombre y fecha de nacimiento en el tipo de entidad de empleado. Esa clave compuesta debe ser mínima, o sea, debe tener la menor cantidad posible de atributos. Por ejemplo, yo puedo decir que nombre, fecha de nacimiento, teléfono y dirección de un empleado son únicos para ese empleado, o sea, esa combinación. Pero a su vez, si yo voy achicando, tengo que llegar a la mínima combinación posible. En este caso sería nombre y fecha de nacimiento. Un tipo de entidad puede tener más de una clave, que serían las claves candidatas. Las claves o identificadores candidatos de empleado, DNI, número de seguridad social, nombre, fecha de nacimiento. De esas claves que son candidatas a ser atributos clave, bueno, yo tengo que elegir cuál de ellos va a ser el atributo clave de mi entidad. Si vemos que el DNI es suficiente, dejamos solo DNI. El atributo identificador principal es la clave principal elegida por el diseñador de entre las claves candidatas. Esa clave principal es la que se elige para ser el medio principal de identificación de las instancias del tipo de identidad. Por ejemplo, DNI en empleado. Los atributos identificadores alternativos serían las claves alternativas, que serían el resto de las claves candidatas, que en este caso sería el número de seguridad social y el nombre, fecha de nacimiento en empleado. Entonces tenemos que, de las claves candidatas, yo selecciono una de ellas para ser el identificador principal o clave principal de la entidad. La notación para los atributos clave entonces es un óvalo con el nombre de la clave principal subrayada. En el MER es obligatorio que todo tipo de entidad tenga un identificador. Si la entidad no tiene un identificador principal, es una entidad débil, que eso lo vamos a ver más adelante. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar un atributo. Cada atributo simple está asociado a un dominio que especifica sus valores válidos. Por ejemplo, acá tenemos una tablita con el atributo y la descripción de dominio. Por ejemplo, el nombre pueden ser cadenas de hasta 30 caracteres alfabéticos.
El teléfono son cadenas de hasta 9 caracteres numéricos. La altura son números reales entre 0 y 2,5 metros.